Bueno, en la anterior habíamos revisado un poquito el tema de la matanza de Kuriyuki y este líder vital, ¿no? Dentro del movimiento de las tierras bajas, que es Apiwaikitumpa. Eh, Básicamente habíamos visto un poco que desde 1891 hasta 1892 se había dado este movimiento, este levantamiento, y nos habíamos puesto a cuestionar un poco cómo si había existido en la independencia de Bolivia en 1825. Posteriormente todavía hay estas luchas de, de rebelión frente al Estado boliviano, ¿no? Justamente desde el oriente. Habíamos señalado también que la lucha principal, fundamentalmente lo que había sido del movimiento guaraní o chiriguano, justamente la lucha contra los latifundistas, los hacendados, eh, los caray, ¿no? Y la iglesia. También fundamentalmente su lucha tuvo que ver con tierra y libertad, ¿no? No es nada casual que en 1990 ellos se movilizaron justamente por el territorio y la dignidad. Esa era la consigna, la demanda principal de este movimiento en 1990, y que podemos ver que ya pues desde 1891-92 pues existía este levantamiento, ¿no? Y sin duda alguna, 1825 no eliminó la esclavitud, y justamente ellos luchaban con este tipo de dominación que era la esclavitud. Es decir, ellos tienen la lengua, el Inyambae, es decir, las personas sin dueño, ¿no? Que nadie les domina. Entonces, en ese sentido también habíamos visto cómo los Aba guaraníes, ¿no? Que básicamente Aba, que significa hombre, y ellos denominaban a los guerreros queremas. Y les había dicho también de que los chiriguanos vienen un poco desde dos perspectivas. Por un lado, el, que vendría del quechua, ¿no? El chiri, y el guaño, que significaría el que muere de frío. Y además, por otro lado, otra corriente con Pifarre nos dice de que es una fusión entre el guaraní y el chane, y la chane, ¿no? Es decir, cuando se casa un guaraní con de una cultura que es chane, ¿no? Un poco estamos revisando el autor José Luis Paz Nomey, ¿no? Que ha trabajado un poquito sobre este tema también. Entre los objetivos de este levantamiento, sin duda alguna, fue recuperar sus tierras, ¿no? Es decir, se les había expropiado básicamente con el Estado boliviano, y lo que buscaban ellos recuperar sus tierras, su territorio, ¿no? Y sin duda alguna un elemento importante era pues también expulsar a los caraíes, ¿no? Que habíamos dicho que el caraí es como nosotros en el mundo aymara, quechua, hablamos de los caras, ¿no? Algo similar, hablan los guaraníes también, que tratan un poquito a los caraíbes. Y tercero, un poco independizarse como nación, es decir, ellos de la misma manera que los aymaras, los quechuas, comprenden de que son una nación, tienen una lengua, tienen un territorio, tienen una población. Lo mismo pasa con los guaraníes, ¿no? Ellos tienen una lengua, tienen una población, tienen un territorio. Entonces, en la República de 1825, sin duda alguna, las tierras, es decir, desde el pensamiento liberal de Bolívar, habíamos señalado de que Bolívar lo que había visto es que pues todo se tenía que individualizar, ¿no? Entonces, al momento de individualizar, no comprendió las sociedades aymaras con el ayllu, tampoco comprendió, es peor todavía, a las sociedades del oriente, guaraníes, los chanes, los chiriguanos, ¿no? Los chiquitanos, y las distintas culturas que había, no entendió sus formas de organización. Todo estaba individualizado. Entonces, como ellos no eran sujetos a ser ciudadanos reconocidos por el Estado boliviano, básicamente eh, señalaron que eran tierras baldías, ¿no? Entonces empezaron a entregar esas tierras a militares patriotas, entre comillas,
que habían luchado justamente por la independencia. Entre ellos habíamos señalado grandes hacendados como José Manuel Mercado, Pedro José Antelo, Marceliano Montero y Lucas Rodríguez, entre otros, ¿no? Entonces, Apihuayquitumpa, ahí aparece un personaje fundamental para este movimiento. Recordemos que todo movimiento social o eh, movimiento, movimiento indio, ¿no? Tiene varios liderazgos y sin duda alguna tiene que tener un liderazgo principal. Y en este caso fue Apihuayquitumpa, ¿no? Que habíamos señalado que prácticamente su padre y su madre murieron. Su padre era también un guerrero, un queremba. Su madre también fue asesinada por un soldado caraí. Y creció básicamente con una persona de la comunidad que se le llama ahí machirope, ¿no? Y básicamente Tumpa recurría, dicen las comunidades, ¿no? Curaba enfermos, tal vez era algo como tipo un yatiri, ¿no? Lo que cura pues, las enfermedades, ¿no? Y pues así fue viendo las diferentes formas de opresión que había contra su pueblo, de los caraíes, ¿no? Y fue pues en una asamblea donde le eligen a él como líder. Una asamblea, ahora sigue haciendo una asamblea de guaraníes, ¿no? Seguramente ahí fue elegido él a sus 28 años, ¿no? 28 años, imagínense, era muy joven, algo similar a Tupac Katari, ¿no? Tupac Katari tenía alrededor de 30, 31 años cuando pasó 1781, y al parecer este elemento de joven va a ser fundamental también en Apihuayquito, ¿no? 28 años, muy joven, pues ya inicia una rebelión frente a esos grupos dominantes, ¿no? De las élites bolivianas. Luego pasa específicamente la cuestión de la masacre de Kuruyuki, un poco viendo esto, cuál fue el detonante para este levantamiento, ¿no? Por un lado, sin duda alguna, fue esta lucha por la tierra y territorio, si esa era su demanda más estructural, que también era, claro, en alguna medida sectorial también. Y esto se detona fundamentalmente contra esos abusos que ya existían de parte de los caraíes, justamente cuando Fermín Saldías, que era un corregidor, violó y asesinó, ¿no? A una mujer guaraní. A partir de eso empiezan a levantarse, ¿no? Es decir, ya tanta opresión y más todavía se dan el lujo de violar y de asesinar. Entonces, a partir de eso, pues los guaraníes se empiezan a levantar frente a los hacendados, ¿no? Y justamente el inicio de la rebelión, pues se inicia justamente, tenía que iniciarse en el Arete Guaso, que es una carnaval, ¿no? No sé si han visto algunos documentales, algunas películas, no, más que todo algunos videos cortos, ¿no? Donde están los guaraníes siempre en un carnaval, con sus colores, muy interesante, tal vez después de esto les puedo mostrar algo. Pues ahí también habían distintos líderes, ¿no? No solamente era entonces Apihuayquitumpa, a partir de Apihuayquitumpa se articulaban distintos liderazgos, ¿no? Como en el caso de eh, Huiracota, ¿no? Nambi, Azucari, Bairiki, entre otros, ¿no? Entonces ellos básicamente eran otros liderazgos que también estaban por ese tiempo. Entonces podemos preguntarnos, ¿y cuál era la contradicción fundamental en ese tiempo entre los guaraníes, ¿no? Y ahí podemos ver, en base a la lectura, podemos observar que hay una contradicción fundamental entre los guaraníes, ¿no? Y los caraíes, que eran los hacendados, los corregidores, los que detentaban el poder político, y los guaraníes. Aquí podemos
hacer nomás una comparación o tal vez tratar de articular con la teoría de Fausto Reinada, de la Bolivia india y de la Bolivia criolla, ¿no? Es decir, esta Bolivia india no solamente estaban con Aymara y los quechos, sino también los guaraníes, los tupiguaraníes, los chiquitanos, los mocetenes, ¿no? Distintas otras nacionalidades también estaban dentro de esta Bolivia india, ¿no? Y esta Bolivia, se puede decir la Bolivia caraí, ¿no? Que en cierta medida, pues, oprimía, dominaba a estas nacionalidades. Entonces, en la masacre de Curuyuqui se va a iniciar justamente el 6 de enero, el 6 de enero de 1892, donde pues 5.000 querembas van a asaltar haciendas, las haciendas, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, Lice, se le escucha. Ya. Sí, Lice. Entonces, a partir de eso hay dos métodos de lucha, nos dice el autor. Por un lado, va a existir este método de lucha que tiene que ver primero con el campo abierto, ¿no? Eh, es decir, un campo abierto donde básicamente se va a asaltar, ¿no? El cuartel de Santa Rosa, por un lado, y por otro lado, los asaltos discontinuos, ¿no? Que tiene que ver un poco más con el tipo de las guerrillas, la guerra de guerrillas, de atacar en momentos determinados puntos, ¿no? Apihuayquitumpa nos señala el autor también de que pues se habría basado un poquito más o se habría tendido a querer más con esto del ataque del campo abierto, es decir, del asalto al cuartel, ¿no? De Santa Rosa. Entonces, tratan de, de decidirse por esta estrategia, más que los asaltos discontinuos. Entonces, tal vez podría ser un elemento también que se había equivocado también este liderazgo de Apihuayquitumpa, el hacer esto del ataque de campo abierto, porque no resultó tan eficiente, ¿no? Tal vez los asaltos discontinuos hubieran sido la mejor estrategia, pero, pero ese fue lo que se implementó en ese momento. Entonces, a partir de eso ya inicia pues una masacre, ¿no? Justamente el coronel Frías en el gobierno de Aniceto Arce, justamente estaba el gobierno de Arce, Aniceto Arce, y, y lo que se va a ordenar principalmente incendiar Curuyuqui. También se va a ordenar persecución a los sobrevivientes, hacer una persecución a los liderazgos y también a los que se movilizaban, ¿no? Y va a condenar también morir degollados a los indios, ¿no? Es decir, tienen que degollarse prácticamente aquellos que se rebelaban, ¿no? Y esto justamente pasó, ¿no? Es como les decía, el 6 de enero de 1892. Posteriormente, el líder Apihuayquitumpa es traicionado y justamente el 21 de marzo es apresado por traición justamente de Madeponay, ¿no? Que era uno de los, de los caciques que estaban dentro de los guaraníes, ¿no? Entonces, lamentable un poco, ¿no? La traición que también puede existir en la misma nación. Y el 29 de marzo, justamente fue llevado a la plaza de Sauces, donde actualmente es hoy Monteagudo, ¿no? Y pues justamente en ese espacio es condenado a morir por empalamiento y colgado, ¿no? Justamente les comentaba, lo capturaron, le llevaron a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel le golpearon, le pegaron, ¿no? Después fue llevado a las calles, donde también fue insultado, golpeado, y finalmente fue pues sentado en una estaca, ¿no?
y la estaca prácticamente atravesó el ano del cuerpo y luego también fue colgado, ¿no? Entonces, justamente este tipo de, de opresión o de condenatoria, ¿no? Era para que pues justamente los distintos liderazgos, el movimiento mismo no se atreviera a levantarse. Por eso les decía de que los guaraníes tal vez son un poco los más aguerridos, ¿no?, que otras naciones dentro del mundo del oriente boliviano, ¿no? Los guaraníes son más aguerridos, más se tienden a levantar más. Entonces, eso es un elemento importante a comprender también.